Amigos, estoy muy contento porque el día de hoy tenemos un invitadazo, un máster y emblemático de la escena electrónica mexicana. Estoy con Pepe Mu. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Queremos iniciar este programa agradeciéndote por tantos años de trayectoria, por abrirnos camino a tantos DJs y productores que seguimos tus pasos. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de tu contexto sociohistórico, geopolítico y cómo este ha influido en la creación de la música que realizas y si has tenido pues adversidades. Sabemos que ser latinoamericano y artista es bastante complicado, entonces platícanos por ahí cómo has sobrellevado esta situación. Sabemos que la frontera es un tanto complicada, tiene sus ventajas, sus desventajas, así que por favor compártenos. Bueno, he estado haciendo música electrónica ya hace muchísimos años, la verdad. O sea, no voy a contar, digamos, los años que hacía música en el cuarto, ¿no? Los años que también me la pasaba en la casa haciendo música electrónica, que fue pues cuando tenía, no sé, como a los 13, 14, 15 por ahí, que pues más bien hacía cosas que no tenían absolutamente nada de relevancia en la parte, ahora sí que, porque no se había hecho nada público, ¿no? Realmente yo lo cuento todo a partir de mi primera presentación, ya fue en el 88. 1988, imagínate, o sea, eso fue hace años, que fue como quien dice mi primer presentación pública y mi primer concierto y de ahí en adelante pues no he parado de hacer conciertos. O sea, básicamente desde que toqué esa vez y que incluso me tocó pues ir a la universidad, durante la universidad pedía permisos para salir a otra ciudad, ¿no? A tocar y todo. A veces los maestros, nada más solamente porque los invitaba a los conciertos, también ahí los que había en Tijuana, pues me dejaban irme unos días, ¿no? Sí, pero para mí en ese entonces creo que fue Tijuana más bien sí fue como muy sencillo en ese entonces y inspirador también porque sucedían muchas cosas interesantes. Por ser frontera, en ese entonces era todo como más positivo, es decir, teníamos un club que se llamaba Iguanas. Entonces ahí todas las bandas que tocaban en Los Ángeles, en vez de tocar en San Diego, se brincaban a Tijuana a tocar. Entonces pues me tocó ver casi a todo mundo ahí tocar, o sea, por unos precios súper económicos, ¿no? O sea, realmente era el equivalente a pagar al día de hoy unos 100 pesos, ¿no? O sea, 150 pesos cuando mucho, o quizás 200 pesos, pero estabas viendo a Björk, estabas viendo a Nine Inch Nails, estabas viendo a Nirvana, estabas viendo a Divo, a Pearl Jam. No, o sea, hay una lista de cientos y cientos de bandas que tocaron ahí porque los conciertos eran casi de lunes a domingo, ¿no? Entonces casi no descansaba cuando cerraban el lugar, o sea, cuando el lugar estaba cerrado era porque a lo mejor había algo de mantenimiento o simplemente se cayó una fecha de algún artista en particular, ¿no? Pero en realidad era toda la semana. Entonces eso para mí y bueno, también para muchos músicos desde ese entonces de Tijuana, pues fue una fuente de inspiración ese lugar. Entonces realmente todo eso fue lo que en mi caso personal me formó como músico, aparte digo de tomar clases de guitarra y de piano, ¿no? O sea, eso está totalmente aparte, pero creo que ya traía yo esa intención de hacer música propia, porque aunque cuando iba a las clases de piano realmente era con la intención de hacer mi música, mi propia música. También cuando fui a clases de guitarra, de hecho entré a clases de guitarra porque ya no había cupo en la clase de piano. Entonces pues sí tuve que darme la tarea de tener una guitarra que no me gustaba, la verdad nunca me ha gustado tocar la guitarra. La verdad es muy malo y aparte no tengo esa habilidad en los dedos y no sé, como que no ponían a hacer ejercicios y todo, pero a mí me interesaba más que nada aprender armonía y composición y que fue lo que aprendí, ¿no? Y en esos años pues había conciertos locales. También lo de la frontera era muy padre porque pues había muchas tocadas en San Diego y Los Ángeles. Entonces también también salí a la Ciudad de México a tocar, a Guadalajara, a Monterrey. Creo que eran las ciudades principales en todo México donde se hacían los conciertos de música electrónica. Y bueno, pues ya cuando llega Nortec, pues llega en un punto en el cual pues con toda esa escuela que te platico de todos esos años y que ya había sacado discos con otros proyectos, con Artefacto, con Fusible,
que no tenían que ver con Nortec, pues ya en el 99 comenzó con Nortec. Y Nortec, pues más que nada fue un poquito de retomar esos elementos regionales, ¿no? De la música norteña, la música de banda. Yo sé que ahora es de moda, ¿no? El regional mexicano, el regional mexicano. Pero en nuestro caso, pues sí, era una especie de también, bueno, era regional electrónico, ¿no? Más bien. Entonces era pues Nortec, ¿no? Pues es norteño, tecno, pues tenía esas dos connotaciones. Y bueno, eso fue lo que hizo el cambio, ¿no? Digamos, de lo que hacía antes a lo que se hizo después, porque con Nortec el sonido cambió completamente, se experimentó en un lado que era totalmente desconocido para nosotros y que mi formación de música pues era totalmente, o sea, lo opuesto a ese sonido regional o ese sonido de noroeste del país. Entonces, eso sí fue como, por eso Nortec yo creo que cuando se comienza, también para mucha gente era como muy nuevo, ¿no? Era muy, sonaba extraño, ¿no? Que siento que es lo que ahora pasa también, que escuchan a Peso Pluma, o sea, aunque es otro rollo, ¿no? Claro. Pero ellos es más vocal y más pero tiene esos elementos, se lo estaba escuchando el otro día y dije, ay, mira, unas cosas se parecen a Nortec, pero nosotros siempre fuimos por el lado electrónico, ¿no? Y casi nuestras letras, algunas sí tienen letra, pero no, digamos, no había una apología al narco, ni mucho menos. Claro. No es como que, ¿no? O sea, en el caso de ellos sí, bueno, nosotros sí lo había, pero yo creo que con nosotros era más a nivel de imagen, ¿no? La parte de la narcocultura sí se refleja en Nortec, pero más que nada en esa parte de diseño y algunos temas, pero más como al final somos un grupo de música electrónica, nunca nos concentramos mucho como los vocales, como no una de las partes fuertes o pilares del Nortec, sino fue más como se enunciaban ciertas frases, ¿no? O se deconstruían ciertas frases que a lo mejor en algunos momentos tenía alguna relación, ¿no? Como temas como retén, ¿no? Que de repente yo retomé como varias llamadas, hasta varias señales de radio donde había enfrentamientos, ¿no? Entre militares y el crimen organizado, entonces se utilizaron en algunas piezas a nivel ¿no? También de plasmar como una realidad, porque bueno, en esos principios de Nortec también comenzaba esa violencia del narco, ¿no? Creo que eran los tiempos de Calderón, ¿no? Que la guerra contra el narco y todo esto que se empezó a poner muy violento Tijuana y obviamente que la música pues se reflejaba también a manera como incluso más que nada como de glorificar a cierto cártel Claro. No era eso, sino más que nada a manera de plasmar una realidad, ¿no? De lo que se estaba viviendo, ¿no? O sea, eso, bueno, en esa primera parte, ¿no? Aunque hoy está peor México o sea, yo que he vivido eso, sí te puedo decir que hoy estamos en un momento jamás visto en la historia de México, o sea, yo que vivo aquí en Tijuana, te puedo decir, o sea, que realmente hoy o sea, aquí donde estoy parado, de repente puedo escuchar balazos y ya sé que mataron a alguien aquí cerca, es muy común ya escuchar eso, o sea, escucharlo. Sí. Y no solamente en Tijuana, o sea, también estar en otros estados, me ha tocado viajar, pues ya tienes que cuidar hasta los horarios, ¿no? O sea, para andar viajando, porque, o sea, ya el país está muy descompuesto, no sé qué va a pasar con el país, la verdad que jamás lo había visto así, y conste que no es una cuestión, o sea, porque luego alguno por ahí va a decir, pues antes estaba en el PRIAN, ¿no? Pero a mí ningún partido, yo no estoy con ningún partido, créeme, simplemente es como dicen, los hechos hablan por sí solos, o sea, claro. A mí no importa el partido que esté hoy, simplemente tiene descompuesto el país. Y si los demás dejaron el país así, pues también, o sea, son todos, o sea, pero al final la realidad es que los que estamos sufriendo todo esto, pues somos la gente. Y claro que la música, pues también refleja muchas de esas cosas, ¿no? O sea, como músico, pues obviamente que también nosotros, incorporamos como muchas cosas de esas, ¿no? O sea, bueno, que tiene alguna relación con todo esto. Claro, oye, y bueno, estamos hablando justo de este contexto y platícame, ¿tú crees que si hubiera tenido el boom que tuvo Nortec, si hubiera sido diferente? O sea, digamos como si ustedes no estuvieran situados en la frontera en Tijuana, si no hubieran tenido acceso a esas grabaciones de grupos regionales y de banda. ¿Esto por qué te lo pregunto? Porque justo hay muchos productores, DJs que están en provincia y que justo tienen la idea errónea de que no, es que tengo que estar en Ciudad de México, no, es que la banda popular y los que tienen éxito están en la ciudad.
O sea, Nortec es el ejemplo perfecto de cómo apropiarte de aquello que te rodea, como tú lo mencionas, la situación, a veces no tan favorable de la delincuencia, pues ahora sí que del contexto del lugar de origen de cada quien, pues es un factor que determina muchísimo de el proyecto, la calidad, el rumbo que va a tomar. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si a lo mejor en vez de vivir en Tijuana, vivieras, no sé, en el centro del país o en el sur del país? ¿Crees que de igual manera hubieras apropiado algo de la zona o fue fortuito el hecho de que tuvieran acceso como a estos samples, a estas grabaciones de lo regional? Ujú. Sí, o sea, yo creo que para nosotros sí fue obvio que el vivir aquí y el tener contacto directo con esta música, aunque quizás a lo mejor yo no estaba inmerso en este tipo de música, simplemente cuando comenzó Nortec fue primero con una decisión de experimentar con ello para ver qué pasaba Claro. y sobre la marcha ya pues fuimos como, no solo, o sea, todos los que fuimos parte del colectivo Norte, fuimos redescubriendo esta música, tanto por el lado musical y sonoro, como por el lado audiovisual, porque también la narcocultura también tiene su lado muy visual, ¿no? O sea, esas camionetas, todas esas cuestiones que quizás tampoco la vivimos, pero se fue como, digamos, ¿no? Expresando, digamos, en la parte visual, ¿no? Es como por eso vemos, si vemos el disco de el volumen 3, ¿no? Que tiene así como, no sabe si es narco policía, ¿no? Que sale con sus Uh-huh. lentes, ¿no? Estas imágenes así, dibujos que aparecen en esa portada, así como el carro del Tijuana San Machín, que no sabe si es un pollero o es alguien que va a cruzar droga a Estados Unidos o simplemente alguien que está pues, con su auto, ¿no? Ese vaquero que va por la ciudad. O Claro. Boulevard 2000, ¿no? Que ha sido el bulevar emblemático de los encobijados y de los asesinados, ¿no? Que también de una otra manera se plasmó en ese disco también ya el motel Baja, ¿no? Que es como que ese señor llega a un hotel y cierra su trato, ¿no? Es como una trilogía que se armó ahí, como si fueran esas películas de los Almada, ¿no? Yo veo así Norte, que es como algo así, ¿no? Que es como ficción, que se hace una ficción sobre una historia, pero más que nada manera visual, ¿no? Y la música pues va siguiéndolo. Pero sí, yo creo que si hubiéramos estado en la Ciudad de México hubiera sido otra cosa. Sin embargo, no, o sea, sí entiendo la parte centralista, ¿no? De que, pues que muchos piensan que estar en la Ciudad de México, te abre muchas puertas. Y yo creo que sí, la verdad que sí, o sea, sí están o sea, en lo cierto, porque hay más espacios para tocar, estás más en comunicación, pero también es Claro. como que depende de lo que busques, porque yo creo que nosotros desde que empezó Nortec, al menos en mi caso, que bueno, estudié ingeniería en sistemas, estaba muy metido en las redes sociales, o sea, bueno, en todo el internet, ¿no? De hecho, me dedicaba a hacer páginas, para las clases, me gustaba programar, entonces de una u otra manera estaba muy metido en internet y para mí no era tanto problema no estar en México, o sea, creo que utilizaba mucho digamos, los blogs, utilizaba el Messenger, ¿no? O sea, todas las formas de comunicación, el email y todo, ya lo usaba así con gráficos, incluso tenía páginas, ¿no? Donde podían acceder a mi material, subía el material a Napster, subía todo lo que había, entonces, disponible, pues entonces, todo el peer-to-peer, entonces, por eso no era, o sea, yo decía, pues bueno, no importa que esté en Tijuana, o sea, con la gente conocida Claro. allá y promotores, yo les enviaba todo, les enviaba la música, estaba todo disponible y al final pues nos invitaban y volábamos hacia la Ciudad de México. Y eso pues también nos daba como que siempre hemos sido los que fuimos del colectivo y ahora Ramón y yo siempre hemos sido como que hemos estado aislados de muchas veces de ciertas escenas. No significa que no nos gusten, al contrario, las disfrutamos muchísimo cuando vamos al DF. O sea, cuando yo voy al DF, la verdad lo disfruto increíble y disfruto ir a los clubs, ¿no? Y disfruto ir a conciertos de otros músicos electrónicos que tocan ahí en esos clubs e incluso a veces también extranjeros que van a esos lugares y ver la reacción de la gente, ¿no? Mexicana hacia los extranjeros también, o sea, porque también me ha tocado, bueno, estar en festivales en el extranjero y veo que son otras reacciones. Claro. Lo mismo pasa como cuando voy a Guadalajara o Monterrey o incluso ya hoy que cada vez hay más
estados y en más ciudades, o sea, que pasan cosas, ¿no? Puedes ir a Morelia y están pasando cosas, puedes ir a Irapuato, ¿no? Y están pasando cosas, a León, Guanajuato, a Juárez, ¿no? O sea, a Ensenada, Mexicali, o sea, ahora sí yo Está creo que creciendo bastante. o sea, en muchos lugares, o sea, sí, la lista es muy grande, o sea, y bueno, y ni se diga la parte ¿no? De la Riviera Maya, ¿no? Que también está llena de eventos, de eventos y promotores y de espacios y de gente, mucho extranjero tocando. Entonces, al final, digo, nosotros disfrutamos todo eso de que cuando nos invitan a tocar e incluso cuando andamos por allá nos procuramos ir a ver qué está pasando y lo disfrutamos, pero también el vivir nosotros acá en Tijuana nos desconecta de eso y nos da ese tiempo libre como para poder concentrarnos en nuestras cosas y no desenfocarnos, ¿no? Porque a veces también sí vamos a el tecno y lo vemos y de repente te dan ganas de hacer ese tecno, ¿no? Y a veces tenemos nuestros proyectos como Latin Sizer o Ramona Mezcua o Pepe Mog, o todos esos proyectos que hacemos aparte, tienen un sonido totalmente ajeno a Nortec y experimentamos en muchas de esas cosas y que puedes estar en cualquier parte del mundo, pero para Nortec sí se requiere estar aquí, sí se requiere como que de una otra manera aquí tienes el acceso a los músicos. No digo que allá no se pueda, pero acá yo creo que al menos en el área que vivimos, fuera de los balazos, bueno, hay una mar y fuera de que nosotros no estamos metidos en eso, quizás no nos toca, pero bueno, sí hay que cuidarse un poco, pero sí el hecho de estar por acá, pues bueno, te aísla un poco de todo lo demás. Yo creo que a lo mejor si estuviéramos en DF, ya nos hubiéramos perdido en la fiesta, ¿no? O en Guadalajara, a lo mejor, ¿no? O sea, sí haríamos música, pero yo creo que sí nos ganaría la fiesta y quién sabe qué pasaría. A lo mejor hasta nos hubiera ido mejor, no lo sé, la verdad, pero por ahora realmente creo que somos más ermitaños en ese sentido, como somos más ermitaños musicales y sí procuramos a veces hacemos colaboraciones con algunos músicos y con gente y queremos mucho a toda esta gente que nos ha apoyado desde promotores y clubs y espacios. Sin embargo, siempre buscamos tener como espacio donde estamos ahora para, pues, como reflexionar de lo que vamos a trabajar, que es callado, ¿no? Que es como muy, te digo, fuera de los balazos. Sí, te concentras, pues, o sea, realmente yo sí amo mi espacio, mi casa, porque aquí es donde tengo todas mis máquinas y veo muy difícil irme a otra parte, ¿no? Claro, es tu santuario, ¿no? Ahí tienes, pues ahora sí que cómo explayarte y cómo decir muchas cosas, ¿no?